a hablar de un tema que se llama problemas de frontalización en el adulto mayor. ¿Alguien ya había escuchado eso? No. ¿Nadie? No. Ok, entonces vamos a poner mucha atención para que podamos entenderlo, ¿les parece? Sí. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a ver primeramente qué son los problemas de frontalización. Vamos a entender primero qué son para después ver cuáles son esos problemas, ¿vale? Sí. Los problemas de frontalización son un conjunto de alteraciones de varios tipos y de gravedad diversos que se dan como consecuencia de la existencia de lesiones en el lóbulo frontal, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Si lo vemos de frente, si lo vemos de perfil, esta parte de aquí. A veces tenemos lesiones en esta parte y eso es lo que conlleva a los problemas de frontalización. Dice, y especialmente en el área prefrontal y aparece en la vejez. ¿Ah? Entonces, cada uno de nosotros en algún momento va a estar padeciendo o ya padece problemas de frontalización. ¿Cuáles son esos problemas? Vamos a verlos ahora. La mala memoria. ¿Alguien de aquí tiene mala memoria? Sí. Okay. Dice, la mala memoria puede ser parte normal del envejecimiento. A medida que las personas van envejeciendo, ocurren cambios en todas las partes del cuerpo. ¿Sí se han dado cuenta que su cuerpo ha cambiado? ¿Verdad que sí? Mucho. Inclusive también, aunque no podamos verlo, cambia nuestro cerebro. Así como cambiamos por fuera, también empezamos a cambiar por dentro, solo que no podemos mirarlo. Guardemos silencio, por favor, allá atrás. Como resultado, algunas personas pueden notar que les toma más tiempo aprender cosas nuevas, ¿sí o no? De pronto dicen, es que como que no retengo mucho, como que se me olvida, necesito anotar las cosas. No recuerdan la información tan bien como lo hacían antes. Ajá, y eso es parte de empezar a tener problemas con la memoria o constantemente pierden los anteojos. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado que a veces estoy buscando el celular y estoy hablando por el celular. O que estoy buscando los anteojos y los traigo puestos. Las llaves y empezamos a perder cosas. Ajá, ¿sí han vivido esa parte? Sí. Okay. Algunos problemas de la memoria están relacionados con asuntos de salud que posiblemente pueden ser tratados, como por ejemplo, hay algunos medicamentos que nos pueden causar efectos secundarios como daños en la memoria. Igualmente, la deficiencia de vitamina B12 en nuestro cuerpo puede estar alterando nuestra memoria. Si padecemos alcoholismo crónico, si se tiene alguna tumoración o alguna infección o algún coágulo en el cerebro, estas pueden causar pérdida de la memoria o incluso nos pueden llevar a la demencia. ¿Han escuchado la palabra demencia? Sí. Ahorita vamos a ver más específico qué es eso. Algunos trastornos, como problemas en la tiroides, también en los riñones y el hígado, también pueden contribuir a la falta de memoria. Aunque son órganos que no están como tan cercanos a nuestro cerebro, pero acordémonos que nuestro cerebro manda todas y cada una de las señales para que cada uno de nuestros órganos funcione correctamente. Un médico puede tratar condiciones médicas serias como esta lo más pronto posible. Es importante, con esto queremos decir que cuando nosotros estemos padeciendo esto, sí vayamos a visitar al médico y no lo vemos como de, bueno, pues sí, es la edad y esto nos pasa a todos, sino debemos de empezar a ser conscientes, porque ahorita vamos a ver la mala memoria, si sigue avanzando y no la tomamos en cuenta, hasta dónde nos puede llegar. ¿Están listos? Sí. Vamos a ver la siguiente. Los problemas emocionales, tales como el estrés, ansiedad o depresión, ¿en algún momento ustedes han padecido eso? Sí. Estrés, ansiedad o depresión, pueden hacer a una persona más olvidadiza y pueden ser confundidos con demencia. Cuando nosotros estamos atravesando una situación complicada emocional, es normal como nuestro cerebro y nuestra atención está más enfocada en el problema que estamos teniendo o en el dolor que estamos experimentando, no estamos suficientemente concentrados para hacer las demás cosas. Ajá. Sin embargo, algunas personas cuando empezamos a olvidarnos de cosas pueden decir, es que ya está entrando en la demencia.
Ajá, pero no precisamente a veces es eso, sino que estamos pasando por una situación emocional complicada. Ajá. Por ejemplo, alguien que recientemente se ha jubilado o está lidiando con la muerte tanto de la esposa o el esposo, algún pariente o amigo, pueden sentirse tristes, se pueden sentir también solos, preocupados o incluso aburridos, y eso puede hacer que no estemos tan concentrados y que podamos olvidar las cosas. Tratar de lidiar con estos cambios de vida hace que algunas personas se sientan confundidas o olvidadizas también. Pero como les decía, es propio de la situación emocional que nosotros estamos experimentando en ese momento. La confusión y los problemas de memoria causados por emociones usualmente son temporales. Cuando ya esta parte ya no está siendo temporal, ya no podemos decir que se debe al estado anímico que estamos presentando. Y desaparecen cuando los sentimientos se van desvaneciendo. Recuerden que yo les había dicho que para tratar nosotros una situación emocional debemos de tratarnos en terapia para que entonces estas emociones vayan disminuyendo, si no, siempre van a ir aumentando. Pero si estos sentimientos duran más de 2 semanas, es importante obtener ayuda de un médico o de un consejero. El tratamiento puede incluir consejería y también la parte de medicamentos o ambas cosas. Pero siempre es importante tratar la parte emocional, pero tratar también la parte física. A veces solamente tomamos la decisión de tratar una u otra. Ajá. Sin embargo, aquí nos dice que es un conjunto de tratamiento paralelo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Déjenme cambiar aquí las hojitas. Y uno de los problemas frontales que vamos a empezar a ver se llama deterioro cognitivo leve. ¿Qué es eso? Algunas personas afectadas con problemas de la memoria tienen un trastorno llamado deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. ¿Ah? ¿Qué es la amnesia? ¿Alguien me quiere decir? Falta de memoria. De pronto olvidamos las cosas, ¿cierto? Sí. Las personas afectadas con este trastorno tienen más problemas de memoria que los que normalmente tienen las personas de su edad. Si bien, como dijimos, muchos estamos presentando mala memoria, pero hay algunos que es un poco más elevada, que es los de la edad promedio que están teniendo. Entonces eso ya se considera como el deterioro cognitivo leve, ¿ok? Pero sus síntomas no son tan severos como las de las personas afectadas con el Alzheimer. ¿Han escuchado esa enfermedad? Sí. ¿Sí? ¿Saben qué hay en esa enfermedad? Sí. ¿Qué me quiere decir? Falta de memoria. Falta de memoria, además. ¿Qué más? Recuerdan las cosas viejas mejor que las recientes. No, empiezan a desconocer a más personas, se les empieza a olvidar comer, incluso mueren porque se les olvida respirar. Okay, vamos a verla más adelante también. Las señales de deterioro cognitivo leve incluyen perder cosas frecuentemente. ¿Sí? ¿Sí hemos experimentado alguna vez este tipo de cosas? Dijimos, ¿no? No solo se nos pierden los lentes, olvidamos las llaves, la bolsa, el suéter, la sombrilla, el bastón, ¿sí o no? ¿Qué otro tipo de cosas? Olvidamos asistir a eventos importantes o a citas. Y tenemos más problemas con otras personas de la misma edad al tratar de encontrar las palabras deseadas. Hay veces que se te olvida cómo se llama esto, ¿no? Y dices, la cosa con la que hablas, ¿no? O pásame el de ese de la de esa, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque de pronto se nos empiezan a olvidar el nombre de las palabras. ¿Y eso quiere? Siga, luego. Ok. Los familiares amigos pueden notar lapsos en la memoria y a la persona que tiene deterioro cognitivo leve le puede preocupar estar perdiendo su memoria. Porque dice, ¿cómo es posible? Y eso yo he visto en varias personas que les causa mucha angustia. ¿Cómo es posible que no pueda recordar las cosas? Y siempre les digo, mira,
meter ansiedad a este problema no te va a ayudar a solucionar nada. Yo te invito a que ahora te hagas amigo de una libretita y un lapicito, que lo traigas a todas partes y que todo lo anotes. Ajá, para que entonces puedas seguir haciendo tu vida de la manera más normal posible, porque enojarte no va a cambiar la circunstancia. Estas preocupaciones pueden incitar a la persona a visitar al médico para obtener un diagnóstico. Si nosotros estamos viendo que ya estamos teniendo problemas más constantes de la memoria, que estamos perdiendo cosas, es importante que nosotros tomemos la conciencia de decir, voy a visitar al doctor para ver qué está pasando, si es algo normal de mi edad o si ya estoy incurriendo en algún otro deterioro frontal. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Los investigadores científicos han encontrado que en comparación, más personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve terminan desarrollando la enfermedad del Alzheimer que aquellas que no tienen ese trastorno. Si bien no es una regla, pero se ha visto en varios casos que cuando las personas empiezan con un leve deterioro, con el paso del tiempo, si no se atienden, pueden desarrollar Alzheimer. Y más adelante vamos a ver específicamente qué es el Alzheimer. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, el primero que vimos es el deterioro cognitivo leve. Ahora vamos a ver la demencia. ¿Vale? ¿Qué es eso? La demencia es la pérdida de la capacidad de pensar, de recordar, de razonar y de las habilidades de comportamiento hasta tal punto que interfiere con la vida y con las actividades diarias de una persona. Ajá. Hay veces que tenemos ya problemas para pensar, para recordar las cosas y también para procesarlas. Ajá. Eso es la demencia y que empieza a afectar las actividades diarias de nuestra vida. ¿Ok? Vamos a seguir. Los síntomas de la demencia pueden incluir, primeramente, no poder recordar las cosas. ¿Ah? Hacer la misma pregunta o repetir la misma historia una y otra vez. Hay personas que te dicen, ya, eso ya me lo dijiste, eso ya me lo preguntaste. ¿Sí? Perderse en lugares conocidos. Ajá. Hay personas que cuando ya tienen este padecimiento, por ejemplo, vienen acá, ¿no? Y se pierden. Ya conocen el lugar, ya lo han transitado muchísimas veces, pero se empiezan a perder en un lugar que ya conocen. Dificultad de tratar de seguir instrucciones. De pronto te dicen, miren, tienen que hacer esto, van a poner primero su nombre y después esto, y tú lo haces como tú quieres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se dificulta el recordar las instrucciones que se me dieron. Paso 1, paso 2, paso 3 y así. Desorientarse en cuanto al tiempo, a las personas y al lugar. Empezamos a decir, ¿cuándo fue que hice esto? ¿Qué día es hoy? Y empezamos a desorientarnos en todas estas cosas. Este lugar creo que no lo conocía. Dificultad de manejar el dinero e incluso problemas para empezar a pagar nuestras cuentas. ¿Ah? Y empezamos a padecer un aumento en la ansiedad y esto nos puede volver personas agresivas. Porque empezamos, como les decía, a meternos en mucha ansiedad y en mucha angustia. ¿Cómo es posible que me esté pasando a mí? ¿Cómo es posible que me haya perdido? ¿Cómo es posible que se me haya olvidado pagar la luz y ahora ya me la cortaron? Y entonces empezamos a generar mucha ansiedad y esto nos trastorna también el sentido del humor. Y empezamos a ser agresivos con las demás personas. ¿Sale? Esos son algunos síntomas de la demencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos a continuar. Existen dos formas comunes de demencia que se presentan en las personas de la edad adulta, que es la enfermedad del Alzheimer, como ya les había dicho, y también la demencia vascular. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Actualmente, estos dos tipos de demencia ya no se pueden curar. Entonces las personas van a tener un tratamiento como paliativo, como manteniéndose nada más porque es algo que ya no se puede curar. Sin embargo, si lo trabajamos de una buena manera, podemos tener una calidad de vida
lo más estable posible, ¿sí? Sin ser personas negligentes, eso es muy importante. Vamos a ver la enfermedad del Alzheimer. Aquí nos dice, en la enfermedad del Alzheimer, los cambios en ciertas partes del cerebro resultan en la muerte de muchas células nerviosas, es decir, viene a consecuencia de que muchas células mueren dentro de nuestro cerebro. Los síntomas de la enfermedad del Alzheimer empiezan lentamente y van empeorando de forma continua a medida que el daño de las células nerviosas se extiende por todo el cerebro. Como cualquier enfermedad, inicia con síntomas leves y si no lo atendemos se va a ir agravando y agravando y agravando. Con el paso del tiempo, los olvidos se convierten en problemas serios con la memoria. O sea, no es como, se me olvidó donde dejé las llaves, de pronto ya no recordar quién es tu hijo, por ejemplo. Empezamos a tener problemas con el juicio, con la habilidad de reconocer a familiares y amigos, porque cuando el Alzheimer ya avanza, ya no reconoces a tu propia familia. Nosotros estuvimos cuidando a una persona que estuvo en esas condiciones y de pronto ya no conocía a sus nietos, la estaban bañando y de pronto gritaba y decía, no, déjame, no me toques, ¿quién eres tú? Empezó a desconocer a su propia familia. Y la incapacidad de realizar actividades diarias. Por ejemplo, ella ya cuando ya estuvo a punto de morirse, era unos meses antes de morir, ya no sabía qué era comer. Entonces yo me tenía que sentar frente a ella y ponía mi plato exactamente como ella y le decía, vamos a tomar la cuchara y se toma así y haces esto. Y ella me imitaba. A veces ya cuando la subíamos al auto le decía, súbete, y ella decía, ¿cómo? Y entonces le tenía que decir cómo subir al auto, cómo bajar del auto. Entonces eso empieza evidentemente a afectar nuestra vida diaria. Con el transcurso del tiempo la persona necesitará recibir cuidados completos, o sea, va a ser una persona cuando llegue la enfermedad del Alzheimer avanzada que va a depender absolutamente de las demás personas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Cómo se evita? ¿Mate? No fui yo. ¿Cómo se evita? Pues yo creo que no hay forma de evitarlo. Habíamos visto, ¿sí puedo regresar? Habíamos visto que, fíjense, son formas de demencia y existen dos. Ahorita vimos la del Alzheimer, ahora vamos a ver la de la demencia vascular, que es esta de acá. La demencia vascular son lesiones en los vasos sanguíneos que suministran la sangre al cerebro y llevan a la muerte del tejido cerebral. Aquí en la demencia vascular muere el tejido del cerebro y en la otra mueren las células, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok. Dice, a menudo después de un derrame cerebral o de una serie de derrames cerebrales, cuando una persona ha sufrido algún derrame cerebral, empieza a morir el tejido. Me explicaban que como cuando tenemos infartos en el corazón, esa parte que se infarta va muriendo. Igualmente, cuando hay infartos cerebrales, esa parte del cerebro se va como apagando. Por lo tanto, dice, los síntomas de la demencia vascular pueden variar, pero usualmente empiezan repentinamente, dependiendo de la ubicación y de la gravedad del derrame cerebral. Y dice, la capacidad de las personas relacionadas con la memoria, es decir, de acuerdo al lugar en el que va ocurriendo el infarto cerebral, va mermando, puede ser nuestra memoria, también nuestro lenguaje, nuestro razonamiento y la coordinación también pueden ser afectadas a raíz de esa parte. ¿Por qué? Porque como el cerebro controla todo y gobierna todo nuestro cuerpo y manda las señales de movimiento y de lenguaje y de todo lo demás, si alguna de esas partes se ve afectada, vamos a empezar a tener problemas en ese tipo de actividades que nosotros realizábamos. ¿Ok? También son comunes los cambios en el estado de ánimo y también en la personalidad. Porque acuérdense que estamos hablando de problemas de la memoria. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? A ver, Evelyn, una pregunta. Sí. O sea, estos se presentan de acuerdo a un evento que le sigue dando y es repentino.
Sí, es como un infarto al corazón, es un infarto cerebral, también es algo que se presenta repentino, pero va a traer secuelas, va a traer ¿Y consecuencias. se ¿no? siente en el momento en que sucede esto o no? Sí, claro, el infarto cerebral, sí. Sí. Quizás un poquito, muchos de ustedes, de nosotros somos hipertensos, entonces lo que nosotros como familia vivimos con mi padre fue la demencia vascular. El problema de no estar controlada la hipertensión es que los infartos son microinfartos. Puede ser, como ahorita dijeron, de un momento para otro un infarto más grande, pero también suceden microinfartos pequeñísimos que no se dan cuenta, pero eso es mucho por la presión arterial mal controlada. Entonces, por eso es lo importante de controlar la presión y no digan, es que yo no siento nada, es que no me pasa nada. Una presión arterial mal controlada puede llevarnos a una demencia vascular. Una señal de un microinfarto puede ser un dolor de cabeza intenso, Pero se pasa. localizado, pero como se pasa, no le prestamos mayor atención. Y algo que es muy importante y por lo cual estamos dando ese tipo de información es para que no seamos negligentes con nuestra salud. En varias conferencias hemos hablado acerca de esto, no ser negligentes con la salud, porque hasta que no te duele mucho, no vas al doctor, pero no sabes ya qué fue todo lo que pasó en tu cuerpo. Sí, siempre nos automedicamos y decimos, no voy a tomar esto, me voy a hacer este té, al fin que no. O sea, ya cuando duela mucho, entonces ya voy. Entonces es importante al tener algún síntoma, por muy pequeño que sea, decir, voy a ver qué es esto. Y no esperarnos hasta que a lo mejor ya pueda ser algo más grave o ya pueda ser demasiado tarde. A muchas personas incluso tienen miedo de ir al doctor porque dicen, ¿y si me dicen que estoy enfermo? Sí. Te dicen que estás enfermo, empiezas a curarte, ¿no? Ajá, pero a veces decimos, no, mejor ya llegar cuando ya me vaya a morir. Bueno, cada quien, ¿no? Ajá, pero hay veces que dicen, es que si hubiera venido antes, pero pues el hubiera no existe, ¿verdad? Sí, yo padecí de demencia vascular. Estuve varios días inconsciente. Me acuerdo del último acto que estaba yo platicando con una de mis hermanas en la mesa del comedor y para eso nos regresamos a la calle y íbamos a la iglesia. Hasta ahí me acordé y ya después de varios días, que fueron varios trámites que hicieron mis familiares, me operaron en ambas partes de la cabeza para sacarme los coágulos de sangre. Entonces, ¿cuántos días pasaron que recuperé la memoria en una sala especial para recuperación de recién operados? O sea que sí sé lo que es esa demencia vascular. El pastor hizo favor de visitarme y no recuerdo que haya estado conmigo más que sintiendo presión en la cabeza cuando estaba orando el pastor. Fue Cristo, pero sí, es tremendo, es tremendo. Gracias. Pero gracias a Dios, mire cómo está. Así es. Ajá. ¿Alguien más había levantado la mano? Mi hermano ha sufrido 2 veces infartos y él nomás toma pastilla. ¿Infarto cerebral? Ajá. Toma pastilla cuando cree que le sube la presión. Pero no llevo tratamiento. Tiene que llevar. No. Entonces es una persona que no se preocupa por él mismo. Y entonces es lo que estoy viendo que... Pues es importante que le lleves unas cápsulas de estas. Ajá, sí, porque sí va 2 veces que asusta a sus hijos. Pero él dice que no siente nada, pero ¿cómo no va a sentir nada desde el momento cuando va y le habla a uno de sus hijos, me siento mal, y ya después se le pasa y queda aparentemente bien, y dice no sentí nada, nada más le dice, y creo que ya me iban a velar, pero como un juego, pero no le toma tanta importancia lo que realmente está pasando. Así es. Entonces, y es importante no vivir en negación, ¿no? Porque así pues no vamos a poder aceptar ningún tratamiento. gracias. Gracias. ¿Esa demencia vascular también puede estar relacionada con la edad? Sí, por eso acuérdense que son problemas de frontalización en la edad adulta. Okay.
Se pueden ser propios por la edad, ya no Exactamente. tanto por un descuido de hipertensión o algo, o un accidente vascular. Así es. Cuando una persona nunca se enferma y ahora está enferma de los riñones, quiere decir que ya empieza la edad a darle cuentas o a pedirle cuentas. Lo que pasa es que tú date cuenta de una cosa, o sea, ¿cuánto tiempo han funcionado tus riñones? O sea, todo se va desgastando. Y si no lo hemos cuidado suficientemente bien, pues más. Ok, vamos a continuar. Otra pregunta. Ajá. ¿Y eso tiene remedio antes de ir al médico? Es que no te podría decir exactamente, es en el momento en el que tú vayas al médico, el médico determinará qué tan avanzado puede estar ese problema que tú tienes, porque hay muchas enfermedades que se van gestando y que no presentan ninguna sintomatología hasta que ya es muy tarde. Ajá, yo he conocido muchos familiares de personas que llegan que ya se murió mi familiar, pero si 2 meses antes empezó a sentirse mal, fue al doctor, le dijeron que lo iban a operar y cuando lo abrieron estaba invadido de cáncer. Y no sentía nada, no tenía dolor, hasta 2 meses antes de morir, ¿no? Entonces es importante mejor estarnos atendiendo frecuentemente. Acuérdense que hay algo que es muy importante también. Se supone que en una persona de una edad promedio tenemos que estar visitando al doctor y hacernos estudios médicos completos cada 6 meses. En una persona más adulta es mucho más frecuente. Ajá. Aun cuando no nos duela nada, tenemos que atendernos y hacernos estudios, porque nos vemos por fuera bien, pero no sabemos por dentro cómo estamos. Y eso nos va a ayudar a prevenir. Lo más triste del caso es que nosotros no nos gusta prevenir las cosas. Y hasta que estamos metidos en el problema es como reaccionamos. Yo nunca había tenido dolor de cabeza y ahora tengo dolor de cabeza y fui con el médico y me dijo que eran de los riñones. Algo que, para que no se nos olvide ni a mí ni a ustedes, aprovechando esto, hay una cuestión de mala influencia de la fe, una mala interpretación de la fe, porque no pocos de los aquí presentes han venido y me han dicho, hermano, yo ya dejé de tomar la medicina porque me siento muy bien, ya no me duele nada, y especialmente en tratándose de 2 de las enfermedades más complejas, que son diabetes e hipertensión. Y hay quienes dicen, ya no me duele, así que el Señor ya me sanó y ya no voy a tomar medicina. Ese es un error muy grande. Si el Señor sana, vayamos y saquemos los análisis que digan, aquí está la prueba de que el Señor me sana. Porque estas 2 enfermedades especialmente son lo que se llaman asesinos silenciosos. No necesariamente tienen síntomas, no necesariamente hay una evidencia clara de que estamos enfermos. Es silencioso y avanza, se va degradando. El diabético que no toma los medicamentos, tiene cuidado con la dieta, y el hipertenso que hace lo mismo, no están mejorando, se están deteriorando. Así que muchas veces la mayor expresión de la fe es ir al médico. Amén. Gracias. Muy bien, gracias. Ok, ¿seguimos? Sí. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario. Ajá. Hay 2 especialidades que son paralelas. Una es la pediatría en los niños y otra la geriatría en el adulto mayor. Ujú. Entonces, pues así como el niño lleva un control del niño sano, el adulto mayor también debe tener ese control de adulto mayor. Así es. Entonces muchas personas ni siquiera conocen que hay un geriatra. Entonces sí es importante concientizar de que las personas mayores tengan esa atención. Así es. Gracias. Ok, vamos a ver en qué más nos afecta. Existen variantes de conducta de la demencia frontotemporal. Entonces, esta demencia también va a empezar a afectar la forma en la que nos conducimos, en la que actuamos. Y vamos a ver de qué manera. Vean, aquí está
Contenta, ¿verdad? Dice, fíjense, en las primeras etapas de la demencia, no dice ya en las últimas empiezas a ser así como más rudo, más agresivo, dice en las primeras etapas. Ajá. Una persona con la variante conductual de la demencia frontotemporal puede perder sus inhibiciones, es decir, comportarse de manera socialmente inapropiada y actuar de manera impulsiva. Ajá. Aquí se pueden incluir comentarios sin tacto o inapropiados acerca de la apariencia de alguien. Y ya hablas las cosas, ay, mira cómo vino esta hermana, ay, mira esto, ¿no? Ajá, no se arregló, no se peinó, no se pintó la pestaña, mira cómo viene con su peinado y todo, y no te importa si lastimas a la persona, ajá, porque se ven alterados tus problemas de conducta, empiezas a perder el tacto y la prudencia. Perder el interés en las personas y en las cosas es perder la motivación, pero a diferencia de las personas con depresión, porque en la depresión también empezamos como a perder las ganas de hacer las cosas. Sin embargo, aquí en los problemas conductuales que conlleva la demencia, a diferencia de la depresión, dice que empiezan a perder el interés, pero no están tristes. ¿Sale? Pierden empatía, se vuelven menos sensibles a las necesidades de los demás y muestran menos calidez personal. Puede parecer que la persona es egoísta o que se volvió insensible. ¿Vale? Y también dice mostrar comportamientos repetitivos, compulsivos o ritualizados, como por ejemplo el uso repetitivo de frases o de gestos. ¿Vale? Eso es cómo afecta la demencia en las primeras etapas en nuestro comportamiento. ¿Hay dudas de esto? ¿No? También va a empezar a dañar nuestra lingüística, la forma en la que estamos hablando. Ajá. ¿Cómo lo hace? En la pérdida de la lengua surgen problemas iniciales con el habla. Ajá, vamos a empezar a tener problemas al hablar y eso pues obviamente va a afectar nuestros problemas de comunicación hacia las demás personas. Los síntomas pueden incluir, empiezan a hablar lento y vacilante, el discurso puede parecer difícil de producir y el enfermo puede tartamudear antes de decir la palabra deseada o la puede pronunciar mal cuando la hace, cuando la pronuncia. Empiezan a tener errores de gramática. Tienden a hablar de forma telegráfica, dejando de lado las pequeñas palabras de enlace como el a, el de o la. Ajá. En vez de decir voy a la farmacia, voy farmacia. Ajá. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? Empezamos a comernos ciertas palabras. ¿Sí? Y también alteraciones de la comprensión de oraciones complejas. Ajá, pero no de las palabras sueltas. Les cuesta trabajo conjugar las oraciones, pero las palabras separadas pueden entenderlas mejor. Entonces, vean de qué manera afecta nuestra conducta, pero también va a afectar nuestra habla, pero eso no es todo. También la demencia semántica, dice, el discurso, en la demencia semántica, el discurso sí es fluido. Acuérdense que en la anterior, en esta de acá, en la pérdida de la lengua, nos va a costar tener o enlazar una comunicación. Ajá. Y en esta sí es fluido, pero la gente comienza a perder el vocabulario y la comprensión de lo que son los objetos. ¿Sí? O sea, puedo hablar fluido, pero de repente se le olvida que eso es un reloj. ¿Sí? Dice, los primeros síntomas pueden incluir preguntar el significado de las palabras familiares. ¿Qué es esto? Hay un video, no sé si ustedes lo han visto, de un señor que está con su hijo sentado en una banca que se llama El Gorrión. ¿Alguna vez lo han visto? Y le empieza a preguntar como 23 veces qué es esto hasta que el hijo se desespera y le grita y lo trata mal. Ajá. Problemas para encontrar la palabra correcta, lo que le lleva a descripciones menos precisas en su lugar. Por ejemplo, la cosa para abrir las latas, que se llama el abrelatas, ¿no? Ajá. El uso de las palabras generalizadas, como en vez de decir un gato, si estás viendo un gato, dices el animal ese.
¿Sale? Y dificultad para reconocer personas, familiares o objetos comunes. ¿Sí? Aquí, como les decía, podemos hablar fluido, pero se nos olvida el nombre específico de las personas o de las cosas o de los objetos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. También va a afectar la forma en la que nos movemos. ¿Sí? Nuestra motricidad también se va a ver afectada por la demencia. Dice, alrededor del 10 al 20% de las personas con demencia frontotemporal pueden desarrollar un trastorno motor, que es la dificultad para movernos o para desplazarnos. Antes o después del inicio de la demencia. Esto dice que puede ser incluso antes de que se nos diagnostique demencia o ya cuando le estamos presentando. Pero dice alrededor del 10 o el 20% de las personas. Quiere decir que no todas las personas que tengan demencia van a padecer este tipo de circunstancias. ¿Cuáles son los síntomas propios de esto? Empiezan a sentir temblor en el cuerpo, ¿sí? O rigidez en ciertas partes del cuerpo, lentitud en los movimientos que vamos realizando y a veces pérdida del equilibrio y de la coordinación de nuestros movimientos. Conforme la enfermedad va avanzando, pueden aparecer también complicaciones para poder tragar más cosas. Estos trastornos motores son producidos por la degeneración de nuestro sistema nervioso, lo que significa que van a ir empeorando con el tiempo, porque por eso son degenerativos, ¿sí? Van a irse degenerando cada vez y cada vez, y entonces nos va a costar trabajo ya no solamente movernos, ya no solamente hablar, ya no solamente nuestro comportamiento, sino también tragar las cosas, y vamos a empezar a tener problemas, pues probablemente de desnutrición, de anemia y de todo ese tipo de cosas, porque nos cuesta trabajo tragar las cosas. ¿Seguimos o ya no? Sí. ¿Sí? Ahí sí. Aquí. ¿Fui yo? Está fuerte esto. Ya se me fue el tiempo. Tanto la música. Ok, y también nos puede ocasionar problemas sexuales. ¿Vale? La demencia también afecta hasta ese grado. En primer lugar, la disfunción eréctil es una de las alteraciones con mayor frecuencia que acompañan a la demencia. La disfunción eréctil evidentemente es en los varones. El porcentaje de varones mayores sanos entra entre el 60 y el 70%, entre los 60 y los 70 años. Por ejemplo, mientras los primeros podían experimentar problemas a la hora de recordar la secuencia del acto sexual, hay varones que de pronto dicen, ¿y luego qué sigue? ¿Sí? Ajá, se les va olvidando qué sigue después, en el acto sexual, y también podrían sentirse incómodos a la hora de mantener relaciones íntimas con una persona que no recuerdan su nombre o que no la reconocen. Porque acuérdense que de pronto decimos, ¿quién es esta persona? Puedes estar platicando de pronto con la persona, pero de pronto dices, ¿tú quién eres? No me toques. Entonces imagínense teniendo intimidad con tu pareja y que de pronto te llegues a parte de decir, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Y tener grandes dilemas a la hora de juzgar la conveniencia de seguir manteniendo relaciones sexuales con alguien cuya capacidad de consentirlas está mermando. Porque hay veces que en algunos momentos creo que llegamos a hablar acerca de esta parte que ya se me olvidó lo que les iba a decir. No solamente la parte de la sexualidad comprende el acto sexual, sino también la parte de las caricias, la parte del cortejo, pero cuando una persona ya está teniendo este tipo de problemas con la memoria, pues ya si se le olvida que sigue después en el acto sexual, también se le olvidan las caricias, el afecto y todo lo demás que conlleva.
Entonces vean a qué grado el no tener una precaución de estarnos consecutivamente tratándonos y viendo cómo está nuestra salud. Podemos decir es propio de nuestra edad, pero en realidad no sabemos si estamos experimentando ya estos problemas y si no los tratamos, cómo van a ir avanzando y cómo van a ir mermando nuestra vida día con día. Sin embargo, ante todo esto que puede presentarse en la vejez, es muy importante entender que son pérdidas. Si se dan cuenta, cada una de estas mermas que vamos teniendo en nuestra parte de hablar, en nuestra conducta, en nuestra parte sexual, en la parte de nuestra movilidad, en dejar de reconocer a las personas que amamos, en olvidar las cosas, pues todo eso va ocasionándonos pérdidas. Y como les decía, en cada una de estas pérdidas las personas se angustian. Y que debemos vivir nuestros procesos de duelo en cada una de estas pérdidas para llegar a la aceptación de nuestras limitaciones, porque sí se puede hacer eso, empezar a ver cuántas cosas ya no puedo hacer, cuántas cosas puedo seguir haciendo pero de una manera diferente, y con ello aprender a vivir con ellas disfrutando cada etapa de nuestras vidas. Por eso es que es importante cuidarnos y no ser negligentes con nuestra salud. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Están muy callados ahora. Sí. Muchas gracias. A ver allá. Cortesía. ¿Habrá alguna actividades, ejercicios, así que haga la persona para ayudar? Sí, de hecho algo que es muy recomendado siempre y para todas las personas son todos los ejercicios, como la parte de la sopa de letras y de todas esas cosas, porque empiezan a activar nuestro cerebro todo el tiempo, la memoria, todo eso, el recordar los nombres de las cosas, todo eso son técnicas que podemos usar para... Pero el Alzheimer ese sí no, ¿verdad? Porque ya es celular. Ni el Alzheimer ni la demencia vascular se evitan con ejercicio. No, bueno, no se evita, pero ella decía no que se evitaran, que sino que si hay ejercicios que se puedan estar realizando. Sí, para mantener un control sobre la enfermedad. Así es. No es No es retroactivo, preventivo. ni preventivo ni retroactivo, pero mantiene cierta habilidad de procesamiento cerebral todavía. Bueno, bravo, 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 bravísimo.